Super Crack Estrella presenta mi historia con los viajes en el tiempo. Cuando en 1980 llegué a Canarias, siendo un niño, no pensé que aquello sería una aventura de viajeros del tiempo y magos negros. Siendo un niño de barrio de Madrid, aquellos apartamentos donde me alojé con mi familia, me parecían un paraíso de sol y playa. Los apartamentos tenían de todo: piscina, una zona de jardín con palmeras, restaurante, peluquería, hasta una discoteca que abría en verano, todo en la planta de abajo, justo donde se encontraba nuestro apartamento, que tenía también una puerta con salida al mar. Los apartamentos estaban regentados por un alemán al que llamaban Meine. Dentro de los apartamentos habían un montón de alemanes. Más tarde descubrí que muchos pertenecían a las noblezas alemana, y que algunos pertenecieron a las juventudes hitlerianas. Había tanto mujeres como hombres, pero destacaba la que yo llamaba la bruja, por vestir de negro siempre, y tener una tienda de amuletos en el pueblo. Ella se hacía llamar Maga y procedía de Rumania, decía ser una condesa, sus hijos eran mis amigos. Pronto realicé una pandilla dentro de los apartamentos, eso es lo que se llevaba en mi Madrid de los años 80, bandas a las que la poníamos nombre. Pronto me convertí en una especie amo y jefe de aquello. Empecé a recortar hojas del jardín con la que me fabricaba escondite. Recuerdo aún los gritos de Maine desde su terraza cuando este me miraba arrancando las hojas. ¿Pero por qué le molesta tanto que recoja unas simples hojas?, pensaba yo. En más de una ocasión el dueño de estos apartamentos se quejaba a mis padres. Pero pronto todo se tornó extraño en ese mini mundo de nazis ocultos. Una noche me encontraba en uno de mis escondites con mis amigos, observando todo lo que ocurría dentro de los apartamentos, cuando pudimos ver una especie de ritual. Un grupo de encapuchados con velas, hacían el caminado del jardín con cánticos germánicos. Enfrente de todos ellos la condesa, la bruja, la madre de mis amigos, que por cierto también estaban allí conmigo. Durante la ceremonia mis amigos estaban muertos de miedo, pero yo, que no era muy listo, no pude más que reírme de la situación, algo que rápidamente hizo se dieran cuenta esta especie de santa compañía a la alemana. Fuimos descubiertos y echamos a correr cada uno a su apartamento. Parecía que le habíamos dado esquinazo, pero no fue así. A la mañana siguiente la condesa se me presentó en el jardín con sus hijos, quería hablar conmigo y preguntarme qué es lo que había visto. Nada, respondí yo. Junto a la condesa estaba una mujer mayor que nunca había visto antes, se hacía llamar Anna Reitsch. Se me presentó dándome la mano, hablaba alemán, pero mi amiga Bettina, que era alemana, que estaba en la pandilla, me traducía. Ana me habló. Para mi sorpresa me comentó que ya me conocía, que me había visto en diferentes épocas de mi vida, porque ella era una viajera del tiempo. Ella fue una piloto de aviones durante la Segunda Guerra Mundial muy famosa, participó en varios experimentos de viajes en el tiempo con una máquina llamada campana. Durante un cierto tiempo Anna Reitsch nos habló del pasado, del presente y del futuro que ella conocía bien. A Bettina le dijo que algún día se casaría con un presidente de Alemania. A mí me dijo que ya había fijado sus ojos en mí por ser un alma reencarnada, y que me visitó en Alemania cuando aún era más niño. Mis padres eran inmigrantes en Alemania. Mis padres me contaron como un día, jugando en el patio, se paró un coche de donde salió una mujer con dos hombres vestidos de negro con extraños símbolos, que una mujer se puso a hablar conmigo. Mi madre dice que se asustó mucho, pues bien era Ana. Otro día hablaré más sobre esta historia. La relación de Thule con los nazis, y aquí es donde entra en juego, más de 20 siglos después del famoso viaje de Piteas, las teorías místicas de los nazis. En 1918 se crea en Múnich la Thule Gesellschaft, Sociedad Thule, que se propuso reivindicar el origen de la raza aria con estudios, publicaciones y teorías ocultistas, algo así como lo que haría la posterior Ahnenerbe de las SS. Con una gran influencia en el ascenso y éxito de Adolf Hitler, si bien este la disolvió al llegar al poder, la Sociedad Thule situaba los orígenes de la raza aria en un continente perdido, sumido en las brumas del norte de Europa, habitado por una raza superior, de la cual descendían los verdaderos arios. Y Thule era una firme candidata para ello. Por supuesto, estas ideas no eran más que trastornos ocultistas de los que los altos estamentos nazis eran firmes seguidores, y de ahí viene el revuelo en los medios sobre el nombre del objeto espacial sobrevolado por la sonda New Horizons. Pero no es necesario un gran análisis para ver que la elección de ese nombre no tiene absolutamente nada que ver con la Thule de los nazis.
Esa última Thule situada en un recóndito punto del sistema solar no es más que una actualización de aquella última Thule, descubierta por Pytheas de Massalia y representada en los mapas durante siglos como última frontera antes de lo desconocido. Si la antigua Thule era el fin del mundo conocido, la nueva Thule es el fin, por ahora, del espacio exterior que conocemos. Es hora de tocar la Matrix por sus puntos sensibles y sumergirnos en la ciencia no tradicional para conocer parte de la tecnología más avanzada que tenemos en nuestras manos. Aunque no esté reconocido oficialmente a nivel público, el salto cuántico es una realidad. Para comprender y poder desarrollar correctamente este tema, se recomienda antes la lectura de los artículos La máquina del tiempo, La trama sagrada, El juego y el pacto, donde conseguirán las herramientas que necesitamos para que su conciencia comprenda y no rechace esta información. Comencemos pues por el principio contando un poco de historia oculta. Mucho tiempo antes del encuentro de Eisenhower con los nórdicos el 20 de febrero de 1954, una raza alienígena tuvo contacto con los miembros de la Sociedad Brill en la Alemania nazi. En el año 1919 se fundó en Alemania la Sociedad de Thule, su fundador fue Karl Ernst Haushofer. El nombre de Thule fue elegido en alusión del reino de Thule, de la legendaria Atlantis. Entre los miembros de la Sociedad Thule se encontraban Heinrich Himmler y Alfred Rosenberg, el confesor de Hitler, el sacerdote Bernard Stempfle, monjes cistercienses de la Santa Orden del Cister, como Guido von List y miembros de la Orden del Temple los llamados Serren von Schwarzenstein senores de la Piedra Negra. Los 20 miembros más importantes de la Sociedad Thule. Tiempo después de la formación de Thule, las ambiciones políticas de la sociedad generaron la formación de pequeños grupos independientes, uno de los cuales se denominó Sociedad Brill. A finales de 1919, un selecto grupo de miembros de las sociedades Thule y Brill se reunieron en una mansión en Berchtesgaden. En aquella ocasión la reunión estuvo presidida por el Dr. Schumann, que se especializaba en lo que hoy denominaríamos energías alternativas y era conocedor del efecto Tesla, de quien obtuvo la información para su conocida resonancia. En el encuentro también estuvo la medium Maria Ostich, quien fue la primera que logró el contacto. No voy a relatar los pormenores de estas reuniones, pero diré que lograron contactar con inteligencias extraterrestres, que les transmitían todo lo referente a las ciencias no tradicionales, la física, geometría y matemática matriciales o multidimensionales, experimentando con la gravedad cero y llegando a mediados de 1934 a crear su primera nave experimental, propulsada por energía antigravitatoria de punto cero. Los responsables de su construcción fueron el Dr. Schumann y un ingeniero de Bochum, llamado Andreas Epp. Luego de la Segunda Guerra Mundial, parte de esta tecnología fue recuperada por Estados Unidos y Rusia. A partir de 1946 comienza la experimentación de estas tecnologías por el ejército de Estados Unidos y en 1947 se produce el accidente de Roswell, donde una nave experimental terrestre basada en los planos de los vehículos Aunebus alemanes y la Die Grocle, de la Sociedad Brill, impacta con una nave extraterrestre que seguía de cerca estos avances tecnológicos. Lo demás es historia conocida tratando de ocultar la recuperación de la nave y los alienígenas grises que la piloteaban. Utilizando los conocimientos nazis y la tecnología descubierta por Tesla, sumado a la ingeniería inversa de las naves recuperadas, Estados Unidos comienza un adelanto tecnológico nunca antes visto por la ciencia, y poco tiempo después, los grises se ponen en contacto con el ejército para ratificar el pacto, intercambiando tecnología por el encubrimiento y apoyo para la abducción de humanos y la experimentación de la creación de una raza híbrida. En febrero de 1954, se reúnen con Eisenhower otra raza intentando romper ese acuerdo, historia que cuento en el artículo El Pacto. Luego de este rechazo al ofrecimiento de los nórdicos, los grises toman el control de la situación y logran por su supremacía tecnológica el control del gobierno secreto. Antes de finalizar la década del 50, el ejército norteamericano tenía efectivos en la Luna y en Marte gracias a la tecnología adquirida. Con la colaboración de los ETS, a principios de los 60 se descubre que toda la realidad está formada por unas partículas subatómicas llamadas swivels, giratorios, por su capacidad de girar y reubicar su vector. Posteriormente el término más apropiado por sus capacidades fue VAET, vector angular espacio-temporal. Estas partículas tienen la particularidad de ser las encargadas de mantener el tiempo lineal correcto en el espacio matricial y realidad en que se desplazan.
El 25 de mayo de 1961 Kennedy anuncia el comienzo del proyecto Apolo, mientras por detrás y oculto al público hasta el día de hoy, DARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, comienza el estudio de los vectores angulares para viajes temporales, posteriormente conocido como Proyecto Pegasus, 1968-1972, de viajes en el tiempo. Conociendo resumidamente la historia, veamos ahora de qué se trata. Podíamos definir al BAED como la partícula física por excelencia, y si bien la desarrollé en su momento relacionada a las octavas y la realidad, nunca vimos cómo funciona para los viajes temporales o salto de horizonte. Visualmente, aunque nunca se vio un BAED pues estamos en el campo de las energías, podríamos compararlos con un cuerpo multidimensional cuyas caras o dimensiones visibles son las conocidas, alto, largo y ancho, y las demás dimensiones que la forman, son las que apunta el vector, siendo estas las que dan las coordenadas espacio-temporales de la realidad. Pongamos como ejemplo un dibujo o paisaje sobre un lienzo en 2D, la profundidad la dan las sombras y la perspectiva el tamaño de las formas, tanto una como otra se valen de un truco para que el efecto sea convincente y el cuadro tenga proporciones y sentido en 3D, un punto en el horizonte donde se dirigen las líneas de los objetos da la perspectiva, y un punto de iluminación imaginario da la dirección de las sombras. Ese punto en el horizonte es la ubicación vectorial de los BAED, horizonte de torsión, y el punto de iluminación, donde se ancla el BAED en el espacio y parte el vector hacia los eventos, es el horizonte cero. La teoría es muy simple, pues solo hay que reubicar todos los vectores angulares en una dirección para saltar hacia adelante o hacia atrás, o de línea temporal y de universo o realidad. La práctica es mucho más complicada, pues la tecnología necesaria para que esto suceda, desplazar al objeto o sujeto perpendicularmente a las tres dimensiones, no es de este mundo. Para ello tiene que utilizar otro truco de tecnología ET, el teletransporte cuántico o portal de salto, un campo de energías subelectromagnéticas, por no encontrar una mejor analogía, que generan un campo mórfico artificial que cubre al objeto o sujeto y lo aísla momentáneamente del entorno 3D, logrando que la línea temporal siga su curso, mientras el elemento se encuentra desplazado perpendicularmente a las tres dimensiones simultáneamente, hasta que se reajustan la totalidad de los BAED que lo componen. Este procedimiento ocasionó un daño colateral irreparable en toda materia orgánica, que era la avería de los campos mórficos naturales, produciendo el deterioro biológico de toda forma de vida hasta su total degradación en poco tiempo, envejecimiento prematuro. Recién pudo subsanarse este inconveniente en la década de los 80 con el proyecto Montauk y la utilización de tecnología draconiana obtenida por colaboración con los reptilianos de Alpha Draconis en la base de Dulce. Al día de hoy la tecnología de salto es un medio habitual para múltiples funciones, desde viajes temporales hasta transporte de materiales y tropas a otros puntos del sistema solar como Marte y la Luna, también es utilizada como herramienta de manipulación, obteniendo información de los distintos acontecimientos futuros de las líneas temporales en una ecuación de elección, X, por ejemplo, ¿qué pasaría en el futuro del mundo si el autoatentado de las Torres Gemelas no hubiera ocurrido, o qué futuro nos espera a la humanidad con determinada acción política o militar, etcétera? La manipulación del tiempo futuro es una realidad, no así la del tiempo pasado, pues para nosotros ya está impresa y un cambio en la historia solo tendría efecto en una línea temporal alternativa de la ecuación de elección de la eternidad. Por ejemplo, si la Segunda Guerra Mundial la hubiera ganado el Tercer Reich en un pasado alternativo, nosotros no notaríamos el cambio, pues nuestra línea de tiempo es diferente a la modificada. En realidad no hay forma conocida de modificar nuestro pasado y que afecte a nuestro futuro de forma consciente, pues la paradoja acomodaría todos los BAED de nuestra realidad sin que nuestra conciencia se entere, solo tendríamos nuevos recuerdos creyendo que siempre los tuvimos y seguiríamos en esa línea temporal alternativa sin enterarnos. Desde buscar el origen de la raza aria hasta planear viajes para robar todo tipo de reliquias y obras de arte. Estas eran algunas de las tareas para las cuales fue fundada la Ahnenerbe, una organización que, aunque oficialmente fue creada para dar valor a las tradiciones alemanas, acabó convirtiéndose en un grupo de estudio de las ciencias ocultas con una finalidad clara: destruir el cristianismo e instaurar una nueva religión nazi en Alemania. El 1 de julio de 1935 se creó la Deutsches Ahnenerbe, o Sociedad de Estudios para la Historia Antigua del Espíritu, explica el escritor José Lesta en su libro El Enigma Nazi editado por EDAF. Por aquella época, Hitler ya había sido nombrado canciller de Alemania y el partido nazi dominaba toda la política del país.
Sin embargo, el Führer quería enfrentarse al mundo y sabía que necesitaría varias cosas. Toda la ayuda necesaria para vencer, ya fuera usual o paranormal, y, sobre todo, que la sociedad aceptara el nazismo como una creencia indiscutible. Ambas tareas serían encomendadas a esta nueva secta parascientífica. Ocultismo. El encargado de crear la Ahnenerbe fue uno de los miembros del partido obsesionado por el ocultismo. Heinrich Himmler, comandante en jefe de las SS nazis, un cuerpo de soldados de élite dedicados, entre otras cosas, a la protección de Hitler. Himmler era con toda seguridad el más fanático creyente en las ciencias ocultas, profesando una fe ciega en las fuerzas desconocidas que nos rodean, afirma el escritor. Ya en el poder se hizo con la dirección de las temibles SS. Un cuerpo de élite o de monjes guerreros, como a él le gustaba denominarlos, con los que formaría una auténtica orden negra que seguiría los preceptos del antiguo paganismo germano y los dogmas de fe del nazismo como creencia religiosa, explica Lesta. Himmler dio la orden para la constitución de la sociedad inspirado por Hermann Weyl, profesor holandés especialista en el estudio del germanismo. El primer departamento de la organización fue creado directamente por Weyl, y prestaba particular atención al estudio del antiguo alfabeto rúnico que tanta importancia tendría en la simbología del nazismo, completa el experto. De hecho, tal era su admiración por el lenguaje rúnico que escogió como símbolo para la Ahnenerbe uno de estos emblemas, el de la vida. Objetivos oficiales. Los objetivos de la sociedad eran fundamentalmente tres. Investigar el alcance territorial y el espíritu de la raza germánica, rescatar y restituir las tradiciones alemanas, y difundir la cultura tradicional alemana entre la población, determina Lesta. Tras la formación de la sección dedicada al estudio de las runas vinieron varias más. En 1936 se constituyó el Departamento de Lingüística, en 1937 el de Investigación sobre los contenidos y símbolos de las tradiciones populares, y un año después el Departamento de Arqueología Germánica. Este último se haría famoso por sus extrañas expediciones, sentencia Lesta. Estas actividades, extraordinariamente diversificadas, hacían que se multiplicaran los departamentos en el seno de la sociedad. Llegó a tener 43, dedicados a danzas populares y canciones tradicionales, estilos regionales, folclore, leyendas, geografía sagrada, ciencias paranormales, etc., aclara el escritor. La creencia se populariza. Otro punto de partida de esa supuesta relación canarios-alemanes fue escrito del ingeniero Leonardo Torriani, autor de Descripción e Historia del Reino de las Islas Canarias, que fue estudiado por un austríaco llamado Wolfel. Según estos escritos, en Canarias había población nativa de pelo rubio, ojos azules y cuerpos robustos. Hay que señalar que el austríaco no estaba vinculado a la ideología nazi. La documentación de Wolfel fue confiscada por los nazis para seguir profundizando en esa hipotética relación. Junto a él otro científico alemán desde 1920, ya vinculado al nazismo, de nombre Eugen Fischer, también llegó a Canarias buscando lo mismo. En su estancia en las islas estudió los cáneos indígenas y los rasgos de población viva. A su regreso a Alemania fue nombrado por Hitler el primer rector nazi de la Universidad de Berlín. El estallido de la Segunda Guerra Mundial limitó la capacidad alemana de poder seguir investigando sobre nuestro pasado. Según un artículo del periódico El País del año 2008, los nazis prepararon incluso una nueva visita a Canarias que se iba a desarrollar en el año 1939 para profundizar en las prácticas religiosas de los isleños y estudiar supuestas momias con trenzas rubias. El viaje nunca se produjo porque empezó la Segunda Guerra Mundial en ese mismo año. En los años 50 del pasado siglo la antropóloga alemana Ilse Schwidetzky, acusada en numerosas ocasiones de tener ideología nazi, continuó investigando los restos indígenas. Según ella, nuestros ancestros pertenecían a dos grupos raciales, uno más desarrollado que el otro, por lo que era normal que los más desarrollados fueran los que gobernaran sobre los otros. Conclusión. Es muy probable que en los centros de poder nazis se hablara más de una vez de Canarias y de sus pobladores. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.